descifrando que sí la gramática reconozca. Ahora, ¿a poco se teníamos que sacar un Ejemplo. programa o algo así? ¿De este canal lo que se sacó? No, habría que, la gramática la tiene. Sobre esa Ya, gramática, pues vamos viendo estos ejemplos, ¿no? por ahí la tengo, pero no me acuerdo dónde. Déjame buscarla. Si quiere, dejo de compartir. Sí, pónganos la gramática, por favor. Y ya sobre esa gramática, pues vemos estos ejemplos que se consiguió Ok, le pregunto a mi equipo. pausado porque había ahí un silencio incómodo. ¿Nos puede poner desde el principio, por favor, compañera? ¿Cómo? Explicar desde el principio, Ah, bueno, sí, si quiere. por favor. A ver, comenzamos con cero, que es inicio, es nuestro inicial. Sí. Luego procedemos a derivarlo, A que derivar es D, P mayúscula. y D, paréntesis, T y todo eso. Ya Sí. lo tenemos. Ujú. Luego D, que son nuestros tipos. En nuestro caso es entero. Ponemos el tipo entero. Luego vemos que tenemos una P, pero aquí no tenemos ninguna de tipo puntero. Así que con 9 se elimina. Y ya queda de todo esto. Ahora lo que nos hace falta es T, Derivar T, que muy bien. derivamos T, que es Con la D, P y regla D, 2, A. ¿verdad? Sí, exacto. Porque tenemos más variables. Luego de eso tenemos, ¿cuál estoy? Ah, 2. Ah, el tipo también de adentro. Tenemos que es entero. Con eso es 7, que es esta. El Ujú. puntero, como vemos que no tenemos, entonces deriva en 9. Aquí estamos en esta. Luego, ya A, como vemos que es doble corchete, necesitamos esta. Ujú. Sí, Y ya otra vez, como tenemos otra variable, derivábamos en T, pero la anterior la habíamos con 2. En esta, como ya no tenemos nada después, con 3 para hacer esta parte. Luego, derivamos con 3 y otra vez comenzamos. ¿Qué tipo de variable es? Es entero, entonces derivamos con 7. Como esta no tiene puntero, derivamos con 9, que está aquí abajito. ¿Qué más? Ah, luego con 6, porque no tiene nada. Y ya luego nada más sigue lo normal. Cerramos paréntesis y llaves. Eso es todo para esta. muy bien. Perfecto. ¿Dudas, preguntas? Como ven, el compañero eligió un ejemplo, pues bastante completo, en donde incluso se declaran arreglos dentro de los argumentos, más de un argumento, por supuesto. Eso estuvo muy bien. ¿Dudas, preguntas de este ejercicio? Es importante ver cuándo se debe de aplicar una regla, ¿no? Por ejemplo, cuando T deriva en tres reglas diferentes, ¿cuál elegir? ¿Cuál de las tres? El compañero, pues por supuesto, elige en donde se declara más de un argumento. ¿Sí? Nada más que habría que hacer un cambio de variable porque mire, súbale. Creo que sí. Ah, no, no es cierto, le estoy mintiendo. T deriva en... No, sí está muy bien. Sí, no, no, no hay que cambiarle nada. Perfecto. ¿Dudas, preguntas de este ejemplo? ¿No? Seguiría declaración de estructuras. ¿A quién le tocó declaración de estructuras? Adelante, por favor. Muéstrenos su ejemplo elegido. Si quieres, le muestro yo, profe. Adelante, claro, Arturo. Un momento. Ya están viendo el Word. Sí, así. ya. Sí, sí. Bueno, bueno, yo es un ejemplo de una estructura con múltiple arreglo. Bueno, aquí es la declaración que presentamos la clase pasada. Sí, sí.
Y bueno, aquí está como un ejemplo Sí, donde nada más es con comas, básicamente. ok. Y entonces, bueno, vamos a empezar con la inicial. Vamos a tener struct, nuestro ID, lo que le hayamos puesto y lo que tenga dentro. En este caso, vamos a usar la regla 1 y vamos a sustituir nuestra E por 2Es, ya que tenemos 1, 2, 3. Y bueno, otra E la vamos a sustituir por otra 2Es. Ya tendríamos nuestros tres variables. Argumentos. Y después, pero tenemos que poner las comas, entonces a estas dos las vamos a sustituir por la E con coma. Y nos va a quedar así al final, con la primera instrucción. Y luego las Cs, sustituimos el tipo de dato con la 1 en TI. Y bueno, tenemos antes habíamos puesto, no, o sea, no habíamos puesto esta TI o este TI, pero en este caso no podemos tener punto y coma en medio de cada uno, ¿no? Ajá. Entonces utilicé la TI nueva para cambiar las primeras dos Cs y para la última TI con el punto y coma. Muy bien. Y ahora sí vamos a sustituir el tipo de dato en las Ts con la instrucción número 4. Y van a ser ints, bueno, ints y bueno, en este caso primero IDs, porque pues este int ya va a afectar a todos estos y nada más hay uno. En donde me quedé. Y si sustituimos todo esto por int y dos IDs. Después de la I, la sustituimos por el ID. ID C. Y en el caso de esta sys, como ya tenemos un ID, nada más lo vamos a sustituir por C. Y bueno, ya sustituimos todo eso. Y finalmente nos resta sustituir la C. Entonces con nuestra instrucción número 3, la C es igual a una constante entre llaves, bueno, corchetes, y la sustituyo. Y bueno, eso sería todo para un arreglo, una declaración de estructura de múltiple arreglo. Muy bien, muy bien. ¿Qué pasa si el arreglo es bidimensional? No cubrimos ese caso. Ujú. Ajá. Pero los En esta arreglos me acuerdo que gama- sí, ¿verdad? Ah, sí. Ahorita ahí habría que, digamos, complementarlo. Van a pasar los compañeros, son los últimos de declaración de arreglos. Yo me acuerdo que la vez pasada iban a corregir eso. Más bien iban a agregar esa situación de cuando sea más de una dimensión. ¿Ok? Muy bien. Nada más le faltaría ese pequeño detalle. Ok. Perfecto. Declaración de variables. ¿Quién le tocó declaración de variables? ¿A quién? ¿A quién? Nos tocó a nosotros, profe. Adelante, Jackie, por favor. Ok, lo presento yo. Sí, está bien. Bueno, solo que me está fallando un poco el internet. Espero que me escuchen bien. Ojalá que ¿Ya lo sí. pueden ver? Sí, ya. Ok. Pues esta es la gramática y hice un ejemplo para cuando hacemos una declaración de este tipo. Y pues comenzamos con S, después con la regla 1 deriva en TB, después con la regla 5 T deriva en entero, después con la regla 2 B deriva en ID, CB, y después con la regla 6 B deriva, C deriva, no, aquí creo que me equivoqué, era la de la 8, ¿no? Ajá, sí, creo que sí. Porque, no, sí, sí estaba bien. Más bien, no, sí era la 6, porque con la 6 C se convierte en igual a una constante.
Y después B se convierte en coma B. Ajá, si era 6, después con la 3. Y después con la 2, B se convierte en IDCB. Después con la 6, C se convierte igual a una constante porque necesitamos otra constante. Después B se convierte de nuevo en coma B. Luego con la 3, bueno, eso fue con la 3. Y después con la 2, B se convierte en IDCB. Después C de nuevo en constante. Y al final B se convierte en lambda. Y ya tenemos la declaración de todas las variables. Muy bien. Perfecto, esto no le hacía falta nada, ¿verdad? Creo que no. Sí. Ok, muchas gracias, Jackie. Sí. Ahora sí vamos con el if, else, if. ¿A quién le tocó if, else, if? Con otro equipo. Sí, tiene difícil. Nosotros, profe, Adelante, por favor. espéreme, es que se me rompieron los lentes. ¿Cómo cree? Eso sí es mala suerte. Bueno, se despegó la mica, no veo, espérame. Ah, te voy a poder. Pégala con cola loca. Ya la pegué y se volvió a despegar. ¿Cómo ¿Quién cree? sabe? Sí. Oh, A ver, ahí voy. Es que no veo. A ver. ¿Ya, profe? ya se ve. Adelante. Espérame, le hago un tantito nomás. Bueno, aquí está la gramática. Empieza en i con la declaración de if y dentro una expresión. Luego tiene las llaves y se va a R. Luego, en R declara un else if, y dentro de este if, pues también hay una expresión, llaves, y aquí se va a D. Y dentro de D puede haber, pues, otra vez declarar else if, o un else, o una cadena vacía, que es decir, nada. Y pues, por ejemplo, aquí están los ejemplos. Eh, Ujú. Ejemplo el- 1. ujú, If, else, if, else, if. Entonces, pues con la regla 1. Bueno, me imagino que es la expresión lógica, ¿no? claro. Ok. Y luego D en R. Muy bien. A ver, bájale al otro ejemplo. Ejemplo 2. If, else y ya sin un else. Ujú. Ok. Muy bien. Sí, realmente esta gramática está sencilla, ¿no? Simplemente es Sí, poner un if o no. sí, por eso me metí a ese grupo. Ajá. Mañoso. Muy bien. Simón. Declaración de arreglos. ¿A quién le tocó declaración de arreglos? Esto nos va a servir para completar al compañero que le tocó, a los compañeros que le tocó el de estructuras, ¿no? Porque pues por ahí metieron una declaración de arreglos, pero solamente unidimensional. Y aquí lo vamos a complementar con la más de una dimensión. Adelante, ¿a quién le tocó? Yo puedo Adelante. compartir pantalla. Claro, gracias. No sé si ya se ve.
Sí, ya. Adelante, por favor. Ok, bueno, pues este fue el ejemplo que se propuso. Ujú, Entonces, ujú. bueno, comenzamos con la S. Sí, S va a derivar en T y F. ok. En F se elige String, bueno, perdón, con T. Con T se va a elegir el tipo. sí, En este caso fue string. Luego en F va a derivar en IDC, bueno, para poder inicializar al arreglo. sí, Y después el siguiente va a ser en C con esta opción. No, perdón. Con esta, que es el número 4. Luego en 5 se va a derivar en lambda. sí, En el 6 se empieza a inicializar los valores del arreglo. Entonces, E va a derivar en BE para empezar a agregar los valores. sí. Y en este caso, V va a ser string, pero bueno, aquí ya se le puso el nombre. Entonces vamos aquí en la 7. Luego V vuelve a derivar perdón, E vuelve a derivar en V, se agrega el valor, vuelve a derivar E en VE, se vuelve a agregar el valor, al final E deriva en B, la opción B, y termina esa parte. Entonces sigue F, y F, bueno, se hizo una declaración para un arreglo bidimensional. Entonces F va a derivar en, en IDC, en esta opción, y C deriva en los corchetes C. Ujú. No es cierto, perdón, porque está inicializado también el tamaño. Entonces, en el número entero con C, y C nuevamente deriva en esta opción. Y finalmente C deriva en lambda y ya termina. Muy bien, muy bien. Sí, compañero. El que le tocó estructuras, ya tomó nota. Sí, Ahora sí, sí ya. que la que le sirve es la C, deriva en número entero C, Sí, corchete C. ¿Va? ya le tomé Gracias, captura. compañera. Muy bien, muy buen trabajo. Ya nada más nos falta el for. Adelante, for. Ahora sí, por favor, muéstrenos sus ejemplos. Compañero, ya se desmayó. Se echó a correr. Bueno, ahorita en lo que reacciona o regresa, algo le habrá pasado. Vamos a seguir avanzando con la teoría. Y vamos a ver, pues, escritura de una gramática. Entonces, como ustedes acaban de demostrar, las gramáticas, pues, son capaces de describir la mayoría de las sintaxis de los lenguajes de programación. Por ejemplo, de que los identificadores deben declararse antes de usarse, no pueden escribirse mediante una gramática libre de contexto. Las secuencias de los tokens que acepta un analizador sintáctico forman un superconjunto de lenguaje de programación, ¿sí? Es decir, las secuencias que fue entregando el analizador léxico, estas pues deben ser aceptadas por el analizador sintáctico y forman un superconjunto del lenguaje de programación. Una sola rama de todo el árbol que representa el lenguaje de programación, el conjunto de tokens que entrega el analizador léxico y que acepta el analizador sintáctico, pues es simplemente una ramita, una pequeña parte de todo el lenguaje. Las fases siguientes del compilador deben analizar la salida del analizador sintáctico
para pues que se asegure, se cumpla con las reglas que no verifica el analizador sintáctico, como de que pues estamos operando sobre el mismo tipo de dato, ¿no? No vaya a ser que se esté operando una cadena con un entero, ¿no? Eso no se podría hacer. Hay que analizar de todas maneras en nuestras gramáticas la ambigüedad. Una gramática que produce más de un árbol sintáctico para cierta instrucción, pues es ambiguo. ¿Sí? Si llegamos a tener dos árboles para una misma instrucción, quiere decir que nuestra gramática es ambigua. Si una gramática tiene las siguientes características, pues podemos asegurar que es ambigua. Si tenemos gramáticas con ciclos, en donde por ejemplo, en donde en donde S deriva en A y S deriva en A minúscula, pero después A vuelve a derivar en el símbolo inicial, pues es una gramática ambigua. Todas las gramáticas con alguna regla, con una sola regla que tenga E que deriva en alguna otra cosa y al final E, va a ser una gramática ambigua. Si recordarán, la gramática que definió las expresiones es totalmente ambigua, porque E derivaba en E más E. Ya, con eso es una gramática ambigua. Las gramáticas que ofrezcan opciones alternativas, S que deriva en B o que esa misma S derive en C, también va a ser una gramática ambigua, ¿sí? Las producciones recursivas en las que las variables no recursivas de la producción puedan derivar a la cadena vacía, ¿sí? Esta también. Si tenemos producciones recursivas, como la primera, ¿no? S deriva en ABS. Y en las variables que no son recursivas tenemos la cadena vacía, pues sería también una gramática ambigua. Como pueden darse cuenta, la mayoría de las gramáticas que hemos hecho son ambiguas. Símbolos no terminales que puedan derivar a la cadena vacía y que a la misma cadena de terminales, además que aparezcan juntas en la parte derecha de una regla, pues también es una gramática ambigua, ¿no? Es decir, que A deriva en sí misma, en A y cualquier otra cosa, pero además esa A que derivaba en sí misma, deriva en el vacío, pues es una una gramática ambigua. También debemos analizar los casos en donde hay recursividad. Una gramática va a ser recursiva por la izquierda si tiene un terminal A, tal que exista una derivación A deriva en A, y pues lo demás no importa, cualquier cosa, para cierta cadena. Los métodos de análisis sintáctico descendente no pueden manejar gramáticas recursivas por la izquierda, por lo que se necesita una transformación para eliminar la recursividad. Entonces, para poder manejar los métodos de análisis sintáctico descendente, debemos de eliminar primero la recursividad por la izquierda. Ahorita vamos a ver cuáles son estas transformaciones que me permiten eliminar esa recursividad. Al tener un par de reglas de producción recursivas por la izquierda, por ejemplo, que A derive en A y alfa pues puede ser cualquier otra cosa, un conjunto de terminales y no terminales. Además, vamos a necesitar otra regla en donde A deriva en beta, ¿sí? Vamos a poder sustituir mediante las siguientes reglas. A deriva en beta A', A' deriva en alfa A' o A' deriva en vacío. ¿Ok? ¿Les parece si vemos algunos ejemplos? ¿Sí? Antes de ver factorización. Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a inventarnos ahorita una gramática que tenga recursividad por la izquierda, pues para poder eliminarla. ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a decir que tal vez S deriva en S, y pues aquí le podríamos poner cualquier cosa. SASF, donde a las minúsculas, recuerden, son símbolos terminales y las mayúsculas son símbolos no terminales. Para poder eliminar la recursividad necesitamos que en esa gramática exista otra regla en donde S derive pues en algo más que no sea S. Por ejemplo, F, AS
y quizás algún otro no terminal, ¿no? Realmente lo demás no importa. El chiste es que en esta otra regla no se empiece con S. Podría yo tener una S sin ningún problema, ¿no? Vamos a hacerlo así. Entonces tenemos estas dos reglas de producción. Pudiera ser que en el ejemplo no nada más existan estas reglas, sino que también tal vez F derive en C, puede ser, ¿no? F derive en C, que C derive en F, ¿no? A lo mejor ahorita me meto en un problema porque pues me la estoy inventando, realmente es cualquier cosa. Y que F que derive en SA, ¿no? Entonces estas son mis 6 reglas de producción. S deriva en SASF, S deriva en F, S mayúscula SC, F deriva en C, C deriva en F, C deriva en AS y F deriva en SA. ¿Ok? Entonces, yo observo que tengo recursividad por la izquierda, es decir, que un símbolo no terminal que se encuentra del lado derecho también se encuentra del lado izquierdo en la misma regla de producción. Y entonces, como habíamos dicho, los métodos de análisis sintáctico descendente no pueden manejar la recursividad por la izquierda, por lo que debo de realizar unas operaciones de transformación para modificar esta gramática y pues que ya no sea recursiva por la izquierda. Para lograr eso, aparte de la regla que me está indicando que existe recursividad por la izquierda, necesito otra regla en donde el símbolo en cuestión, el símbolo que nos metió en problemas, no derive, no tenga recursividad. ¿Sí? Entonces, pues vamos a recordar las reglas. Estas son, yo necesito dos reglas de esta forma. Y aquí están, son las dos primeras. Y no necesito nada más. Vamos entonces a identificar qué es alfa. ¿A qué es igual alfa? Compañeros, ¿qué es igual alfa? ASF. ASF, ¿verdad? Es lo que está después del símbolo, pues que me metió en problemas con esto de la recursividad. ¿Y beta? ¿A qué es igual beta? Beta, pues sería todo lo que está del lado derecho de la otra regla de producción que donde no hay recursividad. Entonces sería FSASC. ¿Ok? Bien, ya tengo entonces identificado alfa, ya tengo identificado beta. Lo único que hay que hacer es reescribir siguiendo estas reglas, ¿no? Entonces, S va a derivar ¿en qué? Con la nueva regla de escritura. Va a derivar en beta. Entonces voy a escribir beta. FSASC. Ya tengo beta. ¿Qué sigue de beta? Debo de escribir AS'. S' no, es otro símbolo totalmente diferente a S. Inclusive le podrían poner otra literal para que no se confunda con lo de prima. Yo lo voy a dejar así para remarcar que pues es parte de la transformación y que no es diferente de la gramática, ¿no? S' va a derivar ahora en alfa. Entonces, pues simplemente aquí escribo alfa. Después de alfa, pongo otra vez S'. Y también S' deriva en vacío. ¿Cómo era vacío? Creo que así, ¿no? Más o menos. Ese lo voy a agarrar de vacío. Y S' deriva en vacío. Entonces, ya transformé las primeras dos reglas y me salieron estas tres reglas. Como pueden ver, ya no hay recursividad por la izquierda, es decir, del lado derecho ya no aparece el mismo símbolo que tengo del lado izquierdo, al menos al inicio, ¿no? Porque pues como pueden ver, aquí sí está, pero le antecede a esta S una F. Con esto pues ya no es recursiva por la izquierda. ¿Y qué pasa con las demás reglas de producción? Bueno, pues simplemente no se tocaron, pero siguen formando parte de la gramática. Entonces, ahora la nueva gramática, pues es esta. Esta última es la equivalente a mi gramática inicial. Nada más, pues que esta gramática ya no tiene recursividad por la izquierda. ¿Sí?
Ahí alguien escribió en el chat. ASF. Muy bien, me contestaron algo que pregunté, que creo que era lo que valía alfa, ¿no? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas de esta sencilla transformación que nos permite eliminar recursividad por la izquierda? ¿Puede regresarle tantito a la presentación? Claro que sí. A la presentación. Ahí está. Ya, gracias. Por nada. Bien, pues hagamos otro ejemplo, ¿no? ¿Me ayudan a escribir? ¿Quién quiere ayudarme a escribir, por favor? Ahí pueden abrir su Word. Castro, Alonso, Jessica, ayúdeme diciendo quién va a escribir. Usted elija quién. No sé, Méndez Cuenca. Adelante, Méndez Cuenca, por favor. Lo ha elegido Jessica para sufrir escribiendo en Word. No, no veo. Sí, es Bueno, cierto. ahí voy, pues. A ver si puedo, a ver si no. No, pero usted nos ayudó con el ejemplo. Pues menciona a alguien, Méndez. Va. A ver. Jesús Jaime. Jesús Jaime, adelante, el destino lo ha elegido para escribir en el Word. Jesús Jaime, ¿se quedó dormido? Jesús, Jesús, Jesús Jaime. Adelante, por favor, Jesús Jaime. ¿No se encuentra Jesús Jaime? Menciónese a alguien más, Cuenca. Nada más se conectó y se fue a dormir. Juan López. Está, no sé. Juan López, ahí está inventando. Sí, aquí Sí, estoy. existe Juan López. Muy bien, adelante, comparta su Voy. Word, por favor. ¿Se ve? ¿Ya se ve? Ya se ve. Bien, pues vamos a escribir la gramática que va a tener una recursividad por la izquierda. Entonces, escribe usted y que deriva en A mayúscula, B, ¿Mayúscula? sí, mayúscula y C minúscula. Muy bien. Después A que deriva en B mayúscula. Luego I que deriva en I mayúscula, A mayúscula, C. Una mayúscula. Ahí está. Esas tres. Díganme ustedes cuál de estas tres reglas o cuáles de estas tres reglas nos van a ayudar para, bueno, primero, ¿cuál es la que tiene recursividad por la izquierda? La última. La última, muy bien. Entonces, esa va a ser una de las involucradas en la transformación. ¿Qué otra vamos a tomar para eliminar la recursividad? La primera, ¿no? Muy bien, la primera. Entonces, pues vamos definiendo qué es alfa. ¿Qué sería alfa? Alfa va a ser igual a ¿qué? AC. AC, muy bien. Alfa son los elementos que se encuentran después de la recursividad. ¿Y beta? Beta sería pues todo lo que se encuentra del lado derecho de la regla que no es recursiva, que sería A, B, C. Muy bien, perfecto. Ya tenemos definido alfa y beta. Entonces vamos a reescribir. A va a derivar en beta A prima. Bueno, en este caso no es A, sino que el símbolo que
se está haciendo Y, ¿no? recursivo es I. Entonces, I va a ser igual a I. No, perdón. I va a ser igual a beta, que es ABC, muy bien. Seguido de I'. Muy bien. Y luego I' va a ser igual a alfa. Sería alfa, AC. A alfa seguido de I'. Muy bien. También I' deriva en vacío. ¿Cómo se sacaba ese símbolo? Yo le pongo paréntesis, C mayúscula, paréntesis. Y pues no es Ah, bueno, aquí está. pero pues, no lo uso. ¿Así? Así está bien, muy bien. Y entonces estas tres reglas nos eliminaron la recursividad. Hay que agregarle además, pues la regla que no participó. Muy bien, Ya está. ya está. Perfecto. ¿Dudas, preguntas? Está muy sencillo, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Hacemos Profesor, este ejercicio o le seguimos? Mande usted. no me queda muy claro lo de la I prima. Ajá. Digamos que la transformación que permite eliminar la recursividad necesita otro símbolo en donde participen los que están en las reglas recursivas, ¿no? Digamos que esta A' es un cambio de variable, nada más un cambio de nombre de variable, para, digamos, hacer un puente entre la recursividad y que no aparezca esta recursividad luego del lado derecho, ¿no? Que se vea como un puente. Esa I' es como que el puente. Ya ve que tenemos en la regla original A que deriva en A alfa y luego A que deriva en beta, ¿no? Necesitamos por lo menos esas dos reglas. ¿Sí? Pero yo lo que quiero es quitar la A del lado derecho. Entonces lo que quiero hacer es un puente. A deriva en beta. Entonces sería más fácil decir, bueno, si A deriva en beta, si tengo una regla de producción en donde A deriva en beta, pues simplemente meto toda esa beta a la primer regla de producción, ¿sí? Pero ¿qué va a pasar con esa beta? ¿Qué pasa con lo que hay después de la regla recursiva? Yo necesito ponerla del lado derecho y entonces esa A' me sirve como puente. Mire, le voy a compartir para que veamos las reglas. Aquí está. Entonces, como puede ver aquí, A deriva en beta. ¿Por qué no simplemente poner esa beta aquí? ¿Verdad? Podría decir usted. ¿Sí? Entonces, yo pongo esa beta ahí, tal cual. Paz. Pero ¿qué pasa con alfa? Yo voy a crear un alfa A' para que ese alfa A' no se pierda. Es decir, yo en lugar de esta alfa pongo esta A'. Esta A' deriva en alfa y conservo la recursividad, pero ahora la paso del lado derecho. ¿Sí, compañera? Sí, profesor. Va que va. Muchas Entonces, gracias. sí, por nada. Entonces, esa prima me sirve para pasar la recursividad, que no se pierda la recursividad, pero pasarla del lado derecho. Y que así los métodos de análisis sintáctico descendente no pueden manejar la recursividad por el lado izquierdo, la manejen ahora por el lado derecho. ¿Va? Sí o sí. ¿Los demás qué opinan? ¿Hacemos otro ejemplo o le avanzamos? ¿Alguien necesita otro? No. Pues usted mero comparta, ¿va? Va. El Word.
Comparte el Word, por favor. Sí, voy. ¿Ya se ve? Ya, perfecto, muy bien. A ver, vamos a poner, ¿qué será bueno? N que derive en 1, 2, 3. Dijo A. N que N. derive en 1, 2, 3. Muy bien. A mayúscula que derive en ABC. N que derive en A. A mayúscula. N que derive en A mayúscula. A mayúscula N. Ajá, ándale, así. Y luego N que derive en N A mayúscula. Perfecto, muy bien. Entonces, cuál es la regla que involucra recursividad por la izquierda? Sería la última, ¿no? Muy bien, sí, la última. ¿Y con qué regla vamos a apoyarnos para eliminar la recursividad? ¿Con la tercera? No, con la Puede primera. ser, así es, puede ser con cualquiera de las dos, con la primera o con la tercera. ¿Qué les parece si hacemos el ejercicio con una y luego con otra? ¿Va? Vale. Muy bien, entonces vamos a hacerlo primero con la 1. Vamos a definir alfa. ¿A qué va a ser igual alfa? Muy bien. Alfa va a ser igual a 1, Sería 2, 3. Sí, ¿verdad? Elegimos la 1. Pero sin la A. Alfa nada más es, no es cierto. ¿Qué le estoy diciendo? Alfa es lo que hay después de la regla de la recursividad. Entonces, simplemente alfa es A mayúscula. Recuerden, alfa es lo que hay después de la recursividad. Beta, ahora sí vamos a definir beta. Ajá, beta es lo que hay del lado derecho de la regla no recursiva. Ahora sí sería 1, 2, 3. Muy bien. Entonces la reescritura sería A deriva en beta A prima. Bueno, en este caso N, ¿verdad? N deriva en beta. De una vez ponemos cuánto vale beta, ¿no? Sería 1, 2, 3 y N prima. Muy bien. Después, N prima deriva en alfa. De una vez ponemos lo que vale alfa, que sería mayúscula, muy bien. Seguido de N prima. Muy bien. O vacío. El símbolo que quiere usted representar para el vacío. Era el de euros, creo, ¿no? Pues yo lo agarro porque me sale rápido, pero el que usted quiera poner. Nada más que sería con un Ah, O, no seguido, sino un O. ok. N prima o vacío. Póngale mejor la línea vertical, ¿no? La que está al lado del 1. Ándele esa mera. Ahí está, O. Y bueno, pues ponemos las reglas que no participaron en la transformación, esas tal cual. Ajá, A deriva en ABS y luego N deriva en AN. Perfecto. Y estas 4 reglas pues serían ya la misma equivalente, pero sin recursividad.
Muy bien, ahora vamos a hacerlo con la otra regla. Si quiere ahí póngale un comentario con... Ándele, muy bien. Está perfecto, así. Entonces, para este caso, alfa sería ¿qué? Esa misma, ¿verdad? Alfa sigue siendo A porque pues viene de la regla recursiva, que es la 4. Y beta sería el lado derecho, que exactamente AN de la regla que nos vamos a apoyar. Muy bien, entonces N sería igual a... N deriva en beta N'. ¿Dijo alfa? No, N. Ah, Ya vamos a hacer la transformación. Ya definimos muy bien alfa y ya definimos bien beta. N deriva en alfa N'. Perdón, beta, ¿qué estoy diciendo? N deriva en beta N'. Y beta, pues, vale a N. Muy bien, ahí está, N'. Y luego N' deriva en alfa, que alfa vale A. Ajá. Y N'. O vacío. Ah, ahí está. ¿Sí? Entonces, como pueden ver, pues no hay una única regla gramatical que me podría apoyar en la transformación. Podría existir más de una. ok, gracias. Ah, que va. Muy bien. A usted, compañero. ¿Quieren que hagamos otro ejemplo? Le avanzamos. No, nadie pide otro ejemplo. Pues vamos a avanzar entonces. Pues les comparto. Factorización. Al tener un par de reglas. Ah, no, perdón. Me adelanté. Factorización. Es una transformación gramatical útil para producir una gramática, digamos que un poco más adecuada para el analizador sintáctico, predictivo o descendente, cualquiera de los dos. Cuando la elección entre dos producciones A son alternativas y no está claro con cuál me conviene más irme, por la derecha, por la regla 1 o por la regla 2, podemos reescribir estas producciones para diferir la decisión, para que sea más fácil decidir por cuál rama avanzar en el análisis. Hasta haber visto la suficiente entrada como para pues realizar una elección correcta. Aquí tenemos un ejemplo, un par de reglas. S deriva en IETSES y otra regla que deriva en IETS. Al ver la entrada I, no podemos decidirnos si utilizar la regla 1 o la regla 2, porque pues se parecen mucho, ¿no? IETS, los primeros 4 símbolos son exactamente iguales. Entonces, ¿por qué rama le convendrá al analizador sintáctico decidirse, ¿no? ¿Por cuál de las dos tomar? ¿La 1 o la 2? ¿No? Entonces, pues, podemos factorizar para que sea un poco más sencilla esta elección. En general, tenemos dos reglas muy parecidas en donde derivan en alfa. A deriva en alfa beta 1 y A deriva en alfa beta 2. Estas dos alfas son exactamente iguales, pero las reglas se diferencian por beta 1 y beta 2. La entrada comienza con una cadena no vacía. Eso es importante. La entrada debe ser no vacía, derivada de alfa. Pero pues, como les repito, no sabemos hacia dónde expandirnos, hacia beta 1 o hacia beta 2. Podemos entonces diferir la decisión si expandimos a alfa a prima. Después ya sería más sencillo decidirnos por beta 1 o beta 2. Entonces quedaría así. A deriva en alfa a prima y a prima deriva en beta 1 y también a prima podría derivar en beta 2. ¿Sí? ¿Quieren ejemplos de este ejercicio?
¿Sí o no? Fernando Rodrigo, Eu, menciona a alguien, por favor. el primero que tengo aquí es Alejandro Antonio. Alejandro Antonio, ¿puede y quiere compartir su Word? Sí, profesor. Claro, gracias. Voy, permítame. ¿Ya se ve? Sí, ya se ve. Muy bien. Entonces, escriba, por favor. S deriva en S deriva en... S mayúscula. No, digo, la del lado izquierdo debe ser mayúscula. Ah, ok. Muy bien. S deriva en ABC, las tres mayúsculas. D. Muy bien. La siguiente, S mayúscula deriva en ABC, F. Aquí está entonces, bueno, otra regla. Digamos que A deriva en A minúscula, B mayúscula. Luego B deriva en B minúscula, C mayúscula. Perdón, B minúscula, no, sí, B minúscula, C mayúscula. Luego C deriva en C minúscula, C mayúscula. Y luego F deriva en F minúscula. Nada más. Muy bien, entonces ustedes opinan qué reglas de producción me complican la decisión a la hora de escribir el árbol sintáctico. ¿Cuáles dirían? Solamente primeras la uno dos. y exactamente las primeras dos, porque son las que pues se parecen, ¿verdad? Se parecen mucho. Entonces esas son las que me traerían un poco de conflicto, un poco de problema. Entonces sobre esas vamos a trabajar. Habría que definir primeramente qué es alfa. Entonces ahí ponga alfa. Alfa. ¿A qué es igual alfa? Alfa va a ser igual a, pues exactamente los términos que son iguales en ambas reglas. En este caso sería ABC. Muy bien. Beta 1 sería igual. Beta 1 sería lo que ya no es igual de la primera regla, por supuesto. Entonces ese sería D. Muy bien. Y beta 2 sería pues lo que ya no es igual en la segunda regla. Que sería F. Perfecto. Entonces, ¿cómo se reescribe? Bueno, pues A deriva en alfa A prima. De nueva cuenta, el A prima pues me sirve de puente para que se conserve la igualdad. A prima, ok. Y luego A prima deriva en beta 1 y A prima deriva en beta 2. ¿Puedes repetir, por favor? Claro que sí. A prima deriva en beta 2. Muy bien, ya nada más falta pues sustituir los valores, ¿no? Entonces escribimos A deriva en ABC A prima. Muy bien. Luego A prima deriva en D. De do. Mayúscula. Y luego también A prima deriva en F. Listo. ¿Y qué pasa con las demás reglas de producción?
las que no tocamos. Se conservan, ¿verdad? Esas las dejamos tal cual, las volvemos a escribir para completar pues nuestra gramática equivalente después de tenerlas de factorizar. ¿Ok? ¿Sí? Va. ¿Dudas, preguntas? Esta está más sencilla, ¿no? Que la de recursividad, y eso que la de recursividad pues ya era bastante sencilla. ¿Dudas? ¿Ya dejó de compartir? Sí, ya, compañero, gracias. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿No? Yo sí tengo una duda, pues. Sí, dígame. Beta 1 y beta 2, ¿alguna de ellas podría ser la cadena vacía? Sí, sí podría ser cadena vacía, tanto beta 1 como beta 2. Si cualquiera de ellos podría ser la cadena vacía. Ujú. Ok, gracias. Por nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Seguros? Bien, lo que seguiría, pues, me gustaría que programáramos en lenguaje C una gramática. ¿Lo hacemos de una vez o el lunes? ¿Qué prefieren? ¿Qué tan cansados están ya? Muy cansados. Muy cansados, qué bárbaro. Pues estaría bien el lunes para que quedara en una sola sesión, ¿no? Todo el programa, de una gramática sencilla. ¿Sí? Está fácil la programada, son puro switch. Switch, switch, switch. Un switch por cada elemento no terminal, por cada regla, ¿no? Muy bien. Bueno, de todas maneras, yo aquí me quedo, pues si hubiera dudas de algo, de cualquiera de las gramáticas que hicieron ustedes respecto a las instrucciones o de estas últimas transformaciones, ¿no? Los demás, si ya no tienen dudas, ya se pueden desconectar y descansar. ¿Ok? Nos veríamos Gracias, profesor. el lunes. A ustedes, que estén muy bien. Hasta luego.